Galileo nació en 1564, hijo de Vicencio, el cual era músico y le enseñó a cantar y a tocar instrumentos. Cuando Galileo tenía 10 años, su familia se mudó a Florencia, ya que ésta empezó a incrementarse. Lo dejaron al cuidado de un vecino religioso, el cual lo introdujo a la vida eclesiástica. En cuanto su padre Vicencio volvió a Pisa y se enteró de que Galileo estaba empezando una vida eclesiástica, inmediatamente lo sacó de ahí, ya que era una persona poco devota. El padre de Galileo, Vicencio, lo estaría introduciendo en una universidad de Pisa como estudiante de medicina, aunque a Galileo no le gustaba mucho esta carrera, ya que sentía que no era su vocación, además de que tenía poca tolerancia hacia la autoridad y la falta de espíritu crítico y la ignorancia hacia los profesores. Esto lo llevó a retirarse de la carrera incluso antes de terminarla a la edad de 21 años, y desde entonces se empeñaría en profundizar sus estudios en lo que eran la física y la matemática. Dio charlas y algunas clases en Florencia, y a los 25 años de edad, recompensado por sus grandes estudios en la física, fue nombrado un profesor de una universidad en Pisa. Estando en Pisa, se dio cuenta, conoció que un holandés estaba creando un instrumento que fue llamado binocular de anteojo, y como él, en su querer de demostrar el poder más, creó lo que fue el telescopio y lo llevó a un gran reconocimiento, no solamente en Europa. Es en esta época de Galileo como profesor que hace la demostración de los pesos según la creencia de la época. Es que un objeto caía más rápido entre más peso tuviera. Es así entonces que Galileo toma dos objetos de misma forma pero de diferente masa y los deja caer desde lo alto de la torre de Pisa. Es de esta forma que Galileo mostró que no era así como se encontraba lo que pensaban en esa época, según la teoría aristotélica, dando esto a conocer a las personas. Decía que él no iba en contra de las teorías eclesiásticas, sino que partía de las escrituras matemáticas y de la naturaleza con los libros divinos. En 1592, Galileo viaja a Padua para ejercer como profesor en la universidad. Es ahí donde conoce a María Gamba, que es una chica 14 años menor que él y mantienen una relación amorosa un poco distante. Tuvieron contacto durante 20 años, en los cuales tuvieron 3 hijos, María Celeste, Angélica y Vicencio. A pesar de esto, María y Galileo nunca llegaron a casarse. Durante estos años en Padua, Galileo se mostró como un inventor ingenioso y como un excelente comerciante. Sus inventos los vendía para aplicaciones militares y con ellos se ganaba el aprecio de los hombres más influyentes en la época. Y es también aquí en Padua donde Galileo se centra en el movimiento de los cuerpos y en la mecánica. El descubrimiento de Galileo que revolucionó el mundo sucedió en 1609, cuando el haberse enterado de un nuevo invento holandés de un binocular de anteojo, quiso y logró mejorarlo, convirtiéndolo así en un telescopio. Es aquí donde Galileo decide elevar sus expectativas hacia el cielo. Con un aumento de factor 20, logra ver la luna en toda su geografía, tan similar a la Tierra, con montes y valles, contradiciendo así las enseñanzas de Aristóteles, que nos decían que los planetas y astros eran esferas perfectas. Poco tiempo después arrasa con uno de sus primeros descubrimientos, que fue el de las lunas de Júpiter, y las que hoy conocemos como galileanas, en su honor. También fue la primera persona en observar las fases de Venus, así como las manchas en el Sol.
Estos saberes dados a conocer por Galileo rompían con el conocimiento y saberes de la época, ya que en ese momento todavía predominaba lo que era la filosofía aristotélica, que creía en el ciclo inmutable, como lo eran las esferas perfectas, entre otras cosas. Y los descubrimientos de Galileo iban en contra de esto, ganándose así grandes enemistades que se alzaron contra él, diciendo que contradecía la Biblia. Y es aquí donde comienza la persecución de la Iglesia contra las ideas de Galileo. En 1611, Galileo escribe una carta a uno de sus viejos alumnos, Benedetto Castle, en donde afirma que sus ideas y escritos no van en contra de la Iglesia, mucho menos de la Biblia, ya que sus observaciones se basan en el libro divino de la naturaleza, además de que defendía la visión helocéntrica heredada de Copérnico. Tiempo después, un fiel seguidor de Galileo llega al puesto de cardenal, convirtiéndose en el Papa Urbano VIII, en el cual se le da una oportunidad a Galileo de volver a hablar de la teoría del heliocentrismo, ya que el Papa no le veía ningún daño, ningún problema a que se utilizara la teoría de Copérnico, siempre y cuando se quedara como una herramienta para estudiar los astros y como una simple hipótesis. Galileo en este tiempo logró sacar un nuevo libro, el cual se tardó en hacer 6 años. Este libro habla de una discusión entre dos sistemas que eran el sistema del heliocentrismo y el geocentrismo. Esto en un encuentro de 3 amigos, los cuales tomaban un papel cada uno, en el cual uno era Galileo como un personaje inteligente y otro como un filósofo aristotélico que siempre terminaba ridiculizado en la mayoría del libro. Además de que el libro era entendible para la gran mayoría de la audiencia, ya que fue escrito en italiano. Además, Galileo hace que el libro sea revisado antes por el clero para evitar problemas. Sin embargo, una vez en las manos del Papa, este se enfurece, ya que los asistentes del Papa anteriormente habían leído el libro e interpretaron al personaje aristotélico como si hubiera sido el Papa. Esto lleva al Papa a tener problemas con Galileo y literalmente caerle encima a Galileo, ya que se siente ultrajado por lo que fue escrito en el libro y prohíben el libro y es requerido a Galileo en Roma, donde fue condenado a cadena perpetua, pero sin embargo sus amigos poderosos que había conseguido anteriormente intentan ayudarlo, pero solamente logran suavizar su condena. Y es aquí donde se dice que el Galileo nombró su tan célebre frase de "y sin embargo se mueve". Galileo fue un astrónomo, físico, ingeniero, filósofo y matemático que influenció la revolución científica del siglo XVII. Ha sido llamado el padre de la astronomía, también de la física moderna y hasta de la misma ciencia. Pero sus mayores contribuciones fueron hechas a la astronomía observacional. Por ello, muchos proyectos espaciales llevan su nombre. Nació el 15 de febrero de 1564. Fue pionero del método científico y la experimentación. Revolucionó las ideas que se tenían y en esa época se trataba de explicar todo a través de la lógica. Galileo fue un escéptico que siempre cuestionó la autoridad establecida y pensar que de joven se interesó por ser sacerdote. La Universidad de Pisa contrató a Galileo como profesor de matemáticas, pero debido a que era difícil trabajar con él y era en ocasiones inapropiado con sus alumnos, no renovaron su contrato. En su época se creía que la velocidad de los cuerpos cayendo es proporcional a su peso, lo que puede sonar correcto, pero Galileo probó que todos los objetos caen con la misma aceleración.
Se creía que los objetos caían a una velocidad constante, lo que fue derrumbado por Galileo probando que la velocidad aumentaba con la distancia de caída. Luego notó que se trataba de una misma aceleración. Galileo fue uno de los primeros estudiosos del cielo. Confirmó las fases de Venus, descubrió las 4 lunas más grandes de Júpiter, las cuales se llaman lunas galileanas en su honor. Analizó y observó las manchas solares y muchas cosas más usando sus propios telescopios mejorados, los cuales tenían un poder de aumento 10 veces mejor que cualquier otro telescopio de su época. Fue el primero en ver el anillo de Saturno, las montañas de la Luna y muchas estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Galileo era un verdadero genio, y su interés no estaba solamente fuera del planeta. También trabajó en ciencias aplicadas y tecnología, mejorando instrumentos como la brújula, inventando sistemas básicos como combinaciones de velas y espejos para deflectar la luz e iluminar espacios, sistemas crípticos, un bolígrafo y muchas cosas más. Fue una figura bastante controversial de sus tiempos, ya que religiosamente se creía que la Tierra era el centro del universo y los demás cuerpos giraban alrededor de ella, lo que se denomina geocentrismo. Galileo defendía el heliocentrismo, que es como funciona nuestro sistema solar con los cuerpos moviéndose alrededor del Sol. Este punto lo defendió en sus diálogos sobre los sistemas planetarios, lo que le salió bastante caro, ya que terminó ofendiendo al Papa Urbano VIII, quien lo alejó de quienes lo apoyaban y lo calificó de sospechoso de herejía, dándole un castigo de casa por cárcel durante los últimos 8 años de su vida. Le fue prohibido publicar su trabajo hasta más de 60 años después de su muerte. Durante el encierro mejoró y terminó su trabajo llamado Las dos nuevas ciencias, en el que desarrolla la cinemática y la resistencia de materiales. En su último año de vida quedó ciego y en este estado inventó una polea de escape para huir de su lugar de trabajo. Aunque era brillante, no tenía siempre la razón. Galileo no creía que el movimiento de las mareas era debido a la luna. En cambio, defendía que las olas eran un efecto más de la rotación. También creía erróneamente que el periodo de un péndulo era constante. Es por esto que nunca logró crear un reloj de péndulo que funcionara. Murió el 8 de enero de 1642. Después de que murió, Galileo fue enterrado 2 veces. La primera como un hereje. 100 años después, al valorar su trabajo, se le dio una tumba apropiada, pero durante esa exhumación fueron robados 3 dedos, un diente y varias vértebras de su cadáver. Incluso el dedo del medio se encuentra en exhibición en el Museo Galileo de Artes en Florencia, apuntando hacia Roma. Del diente se supo que Galileo sufría de bruxismo, lo que significa que rechinaba los dientes al dormir. Sus descubrimientos nos enseñaron que las leyes de la física aplican en todo el universo observable. La noción de Galileo de que ningún objeto está en reposo absoluto o en movimiento absoluto sirvió para el desarrollo de las leyes del movimiento y la teoría de la relatividad. Su historia y carácter se resume en su frase: en cuestiones de ciencia, la autoridad de 1000 no vale lo que el humilde razonamiento de un solo individuo. Su curiosidad y dedicación a la ciencia llevó a la humanidad a salir de una época oscura, describiendo el ritmo que danzan las luces de los astros más allá del cielo.